Hoy es primero, Así es. Sí. 1 de abril. Vamos a compartir pantalla. Estamos en el capítulo 30. No sé si alguien sabe exactamente o recuerda exactamente. Empezábamos la nueva para allá. Empezábamos quizá. Sí, creo que sí. No, ya empezamos, ya leímos. Era el aporte de que no contar a la gente, ¿se acuerdan? Sí. Entonces espera. Página. No sé la página. Ya está compartida acá, la para allá está acá. Sí. Pero lo último que tengo anotado es en el que empezábamos el capítulo 32. Bueno, yo estoy escribiendo en el libro. A ver. No, me parece que vamos ahí, ahora ahí pongo de vuelta. Si yo no me equivoco, que empezaba en el 28. No. A ver. Versículo. A ver. Sí. En el 31 escribimos de todo. Buen día, yo tengo anotado 30-29. Bueno. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a Sí. arrancar ahí. Bueno, entonces, simplemente como para recordar un poquito, estamos con la construcción del Mishkan, del templo portátil, del lugar de rezo, de culto y de reunión del pueblo en el desierto, y estamos a punto de leer lo que les dije que vamos a leer pronto como tema central, que es la construcción del becerro de oro. Un episodio polémico, difícil, pero interesante para estudiar, sobre todo porque se transformó después en el paradigma de la transgresión más importante del pueblo de Israel en el desierto. Y como a ustedes yo sé que les gusta transgredir, está bueno que estudien cómo transgredieron otros para que se enriquezcan en su saber. Bien, vamos a arrancar entonces capítulo 30, versículo 28, y el altar del holocausto y todos sus utensilios, y la pila y su base, y los consagrarás, y serán sacros entre los objetos sacros, todo el que tocare a ellos quedará consagrado. Eso lo habíamos leído el encuentro pasado. Y a Aarón y a sus hijos habrás de ungir, y los consagrarás para servir ante mí. Esto es la institución de la Kohanut. Ser Cohen. ¿Se acuerdan que Cohen, que significa, habitualmente se traduce como sacerdote, y se utiliza en muchos casos como apellido, cosa que es un invento moderno? Acuérdense que los apellidos no existían en el pueblo de Israel, que tu nombre era el nombre tuyo con el de tu padre, pero los que eran Cohen o los que eran levitas le agregaban eso al final. Entonces, por ejemplo, vos sos Moshe ben Aarón a Cohen, cosa que el resto del pueblo de Israel no decía, Moshe ben Shmuel Israel. Porque se acuerdan que el pueblo se divide en Cohen, Leví e Israel. Entonces, cuando vos sos Moshe ben Aarón a Cohen o Moshe ben Shmuel a Leví, va esa característica. Si vos sos Israel, sos Moishe ben Yitzhak. Punto. Sin más. Como el pueblo, nosotros somos pueblo. Yo soy de la base del pueblo proletariada. Y en cambio los levitas y Cohanim tenían eso en el nombre. ¿Por qué lo tenían en el nombre? ¿Qué tienen de particular que acá están consagrados y tienen una diferencia muy importante en su estatus? Bueno, lo que lo hacía tener una diferencia en su estatus era a lo que se dedicaban todos los días. El estatus no tenía que ver con que la persona tiene un nivel más alto que el resto,
sino que la tarea que desarrollan todos los días los distingue. Entonces yo con esto les diría que si vos querés tener una vida distinguida o ser una persona distinguida, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, no tiene que ver con lo que tenés, sino con lo que haces. No es tu patrimonio, tus bienes, o tu apellido, o tu familia, sino tu tarea cotidiana. A lo que vos consagrás tu vida, te consagra a vos. Y quizás eso sea lo más distintivo de los Kohanim y de los levitas. Tenían una tarea que les asignaba ese lugar especial en la vida. Obviamente todos recuerdan, la tarea de los Kohanim era hacer los sacrificios, era estar de guardia en el templo y ser activos en eso, y los levitas eran quienes ayudaban a que los Kohanim cumplían su tarea. O sea, también tenían funciones en el templo distintas a los Kohanim. En algunos casos se encargaban de la música, en algunos casos se encargaban de las preparaciones, de las limpiezas, del orden. Había diferentes tareas para los levitas, también vinculadas a la tarea del templo, cuando había templo, o del templo portátil cuando era portátil. Entonces, con esto de los Kohanim y de los levitas, en el pueblo de Israel se desarrolló, como en todos lados, lo que después se puede llamar, si quieren, una aristocracia. Un grupo de gente que se considera, entre comillas, por encima del resto. Pero tienen que saber que funciona exactamente al revés que el resto de las culturas. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Yosef administró la tierra de Egipto para que el rey o el faraón de Egipto compre toda la tierra de Egipto? Si lo recuerdan, Yosef compró toda la tierra de Egipto menos la tierra de los sacerdotes. Esa era de los sacerdotes egipcios. Entonces, ¿qué enseña la Torá? Los Kohanim no pueden ser dueños de tierra. No eran los principales terratenientes como en otras culturas. No es que alguien se va a dedicar a lo religioso para ser millonario o para tener tierras o para ser importante. Si te dedicas a lo espiritual y religioso, tenés un lugar distinguido. Entonces no necesitas tener tierras. No sos dueño ni poseedor de bienes en exceso. Y esa es una diferencia enorme entre el judaísmo y el resto de las culturas. Recién lo comparamos con la egipcia, pero podrían compararlo con cualquiera de la antigüedad. Y si no, si quieren, piensen en la iglesia, también como dueña de tierras y de posesiones frente a esto que estamos hablando. Entonces, ahí hay una diferencia fundamental donde la santidad, puesta entre comillas, que vamos a dar un segundito de eso para recordarlo, es la tarea que realizás y no los bienes que posees. A partir de allí, les recuerdo el concepto de santidad, que acá habla de consagrados. ¿Qué es santidad en esos términos? Distinguido, separado. Tenés una función especial, distinta del resto, y esa es la distinción que tenés. Fabián, ¿eso puede haber sido una de las causas por las cuales pudimos sobrevivir en el Galut? ¿A qué te referís? ¿A no tener tierras? Que no tuvimos que cambiar, o sea, si no hubiéramos tenido tierra, el pobre sacerdote se quedaba, si los Kohanim podrían haber tenido propiedades y hubiera terminado que su poder venía no solamente por sus tareas, sino, digamos, por su poderío económico, como en el caso de la iglesia, al momento de quedarnos sin tierras, la estructura autoritaria también se hubiera destruido. Lo mismo pienso. Sí, pero no, te voy a dar un enfoque distinto para que veas. Está buena la pregunta para poder verlo así. Justamente la pérdida de tierra implicó la pérdida del trabajo de los Kohanim, y por eso aparecieron los rabinos.
Y lo que vos decís, se podría haber desmoronado toda la estructura de poder, porque cuando se destruyó el templo y se nos expulsó de la tierra de Israel, el Cohen perdió el lugar privilegiado que tenía, porque no tenía más la tarea de los sacrificios. Y como previamente había empezado a nacer en el pueblo de Israel la institución rabínica, por desgracia para ustedes, los rabinos ocupamos el espacio de los Kohanim. Y hoy ustedes lo sufren hasta el día de hoy, el lugar que ocupamos los rabinos. Y yo lo disfruto. Entonces, hubo un cambio de estructura total. Perdimos la tierra y hubo que readaptar el judaísmo. Y, digamos, hay una figura que no es muy conocida, que fue la que logró ese puente y ese cambio fenomenal del judaísmo, que se llama Rabbi Yohanan ben Zakkai. ¿Alguien lo ubica, lo conoce a Yohanan ben Zakkai? Estábamos en plena destrucción del templo, en plena invasión romana, con todos los problemas que ustedes pueden imaginarse, y él agarró un ataúd, se metió adentro del ataúd, los alumnos, ahí te dejo, Sofía, los alumnos lo rodearon, lo levantaron al ataúd con la indicación de él, y lo llevaron a enterrar. Acuérdense que en la ciudad antigua de Jerusalén no había entierros, porque es una ciudad donde no se contamina con la muerte, y entonces pidieron permiso a los romanos para sacarlo y enterrarlo en las afueras, y así fue como se lo llevaron, y se lo fueron a una ciudad que está a unos kilómetros al sur de Jerusalén, que se llama Yavne, y llegaron a Yavne. Rabbi Yohanan ben Zakkai provocó el milagro, resucitó, no, mentira, salió del ataúd y reconstruyó la vida judía. Y ahí pone la piedra fundamental de lo que va a ser después el Talmud, que va a comenzar su trabajo de escritura de la Mishnah y de la Gemara en Yavne, y después se van a mudar al norte, a Tiberíades. Y en ese recorrido y en esos años, Caro, se reescribió, se refundó y se reconfiguró el judaísmo, y el lugar de los Kohanim quedó con un estatus decorativo de importancia. Si ustedes, hasta el día de hoy, estamos hablando de 2000 años después, no sé si conocen gente, alguno le va a decir con orgullo y con el pecho ancho, yo soy Cohen, o yo soy levita. ¿Y saben lo que hoy significa? No te atrevas a no invitarlo a subir a la Bimá. Claro, ¿qué significa ser Cohen? Sos el primero que sube una alía a la Torah. Ese es el único cabot que te quedó el día de hoy. Pero 2000 años hace eso. Y sin embargo siguen inflando el pecho y sigue siendo un honor. Pero en la práctica, el lugar de conducción del pueblo fue ocupado por rabinos. Y obviamente que hubo que reconfigurar el judaísmo para hacerlo en la diáspora, en la tierra de Israel, en otros idiomas, y sobre todo con otro ritual. Porque la destrucción del templo impidió los sacrificios que solamente se podían hacer en el templo. Porque si vos no tuvieras esa norma que está escrita en el quinto libro de Torah, ya lo vamos a leer en Dvarim, que solamente en el templo podés hacer sacrificios, tal vez en la práctica hubiera sido, ¿sabes qué? ¿Me destruiste el templo? Bueno, hago sacrificios en las sinagogas ahora. Pero eso está prohibido en la Torah. Entonces se reconstruyó el pueblo, se refundó, y se cambió todo, el liderazgo y todo. Sofi, ¿vos querías decir algo? No, solo iba a contar lo mismo que vos contaste. Ah, perdón, te gané de Como más. preguntaste quién se acuerda, yo dije yo me acuerdo. Pero ya está. Me parece que también ahí fue que él decidió que la Torá fuera más popular, que la pudieran estudiar todos, no solamente los que sabían leer, porque en ese momento era todo como... Sí, tal cual. No sé si recuerdan. Cambió también, no sé si también lo comentaste, ¿no? Que cambió el Corbán por Sedaká, porque sí. ya no había dónde ofrecer Corbanot. Sí. Vamos por partes. Lo primero que dijiste, que es súper importante, ¿por qué para ser Cohen había que ser hijo de Cohen? Porque el único lugar de aprendizaje en la antigüedad era tu casa. No había escuelas, no había universidades, no había secundarios, ni nada que se parezca. Entonces, ¿quién te formaba y dónde aprendías tu oficio y tu profesión? En tu casa. Entonces, la Kohanut era hereditaria.
Cuando se cambia esto y aparece el mundo rabínico, los rabinos del Talmud, hace 2000 años, y yo alguna vez se los conté, esto es universal desde el siglo XVII, o sea, con 1500 años de anticipación, establecen las escuelas universales y obligatorias en el pueblo judío. Ben Gambla, es como se llama el rabino, que escribe en el Talmud, que cada comunidad, que cada pueblo judío tiene que tener escuela. Y que todo chico a partir de los 6 años, debe ir a estudiar. Si el padre puede pagar esa educación, la debe pagar el padre. El padre es responsable por la educación de su hijo y lo hace pagando la matrícula. Si el padre no puede pagarlo, la comunidad es la responsable. Y entre todos tienen que tener un fondo común que garantice la educación de todos los chicos. Esto tiene en nuestro pueblo 1800 años. Y en el, Varones, ¿no? Varones, eso es lo que te quería preguntar. varones. Y en el mundo universal, el mundo lo tiene del siglo XVII esto, la escuela universal. O sea, es una cosa de adelantada, pero con eso, como dice Sofi, eso permitió que cualquiera pueda estudiar. No hacía falta haber nacido en la casa de un Cohen ni en la casa de un rico. La educación se hizo universal y abierta a cualquiera. Y tenemos en nuestro pueblo historias de rabinos pobres que decidieron estudiar igual y cambiaron su vida. Por ejemplo, Hillel estudiaba desde escuchando en el techo de una casa, de una escuela, porque no podía ni entrar. Rabbi Akiva no tenía nada, era pobre y era ignorante. Después se casa con una millonaria y empieza a estudiar a los 40 y recién a los 80 es un gran rabino. O sea, hay historias de rabinos en el pueblo judío, de hace, no de ahora, que estamos en el siglo de la movilidad social y que cualquiera puede ascender, el sueño americano, no hablamos de eso. Hablamos de hace 2000 años, cuando no había movilidad social. Y tenemos historias muy gráficas y muy contadas en los textos del Talmud. Así que eso también es un cambio fenomenal. Pero ya te dijo, Caro, espera que había, Mónica creo que había levantado la mano y todavía tengo... No, era eso de los varones que te quería preguntar. ¿Y esto qué es el siglo primero? ¿Es esto? ¿Qué siglo? No, la Mishnah se empieza a escribir en el siglo II. En el siglo I es lo que yo conté de Rabbi Yohanan Ben Zakkai, años 70. Eso sí es el siglo I. Pero en el II se empieza a escribir la Mishnah y después, más adelante, la Gemara. Antes de dejarte, Caro, quiero decir algo más de lo que dijo Sofi, porque el reemplazo del corbán, del sacrificio, fue la tzedaká más la tefilá. Son dos cosas. Porque vos en el corbán tenías un ritual espiritual y una ofrenda económica. Las dos cosas fue reemplazada por la tefilá como espacio espiritual y la tzedaká para la ofrenda de lo que dabas de vos para mostrar que te importaba. Te quería agregar eso de la tefilá junto con la tzedaká. Sí, Caro, ¿querías preguntar algo? Sí, la educación universal del siglo XVII, ¿ahí se incluía hombres y mujeres? No, la mujer en el mundo, recién en el siglo XX empieza a tener una aparición de derechos, de posibilidades. Lo que no significa es que no había alguna que otra mujer que estudiara, pero no era un derecho natural obtenido universalmente. Recuerden la historia de Yentl, no sé si recuerdan, una chica del siglo XIX, XVIII, XIX por ahí, ¿qué tuvo que hacer? Para estudiar tuvo que disfrazarse de hombre. Digamos que De hombre. parte de las dificultades. Acuérdense que en el mundo la mujer vota desde el siglo XX. Que Argentina, que fue uno de los países avanzados en esto del mundo, le dio el voto en el 51, creo que fue el momento de cambio exacto, pero no importa, la mitad del siglo XX. Por supuesto que hoy no cabe ninguna duda del lugar de la mujer, pero nos parece que eso está así hace 500 años, no, esto tiene 100 años, por desgracia, porque está mal, porque pasa lo mismo con las minorías oprimidas, con los
extranjeros, con la gente de color negra en su piel. Vamos, hay un montón de excesos de la humanidad. ¿Ustedes saben cuándo se empezó a abolir la esclavitud en el mundo? En el siglo XIX. Vieron que en la Argentina en 1813, creo que en la Asamblea de 1813, por ahí se abolió la esclavitud. Digamos, esto era cultura universal, no es que la Argentina estaba atrasada. Mirá, Estados Unidos en 1860 y algo. La guerra de la secesión. Digamos, Por eso. hubo toda una guerra entre el norte y el sur para ver, por eso el siglo XIX se abolió la esclavitud. Siglo XIX. Por eso es que a veces nos cuesta mirar las cosas de la prehistoria. Bueno, antes de seguir tengo que hacer preguntas en el chat. Históricamente se cumplió estrictamente y nunca tuvimos hasta ahora ningún Lázaro Báez. No entiendo la pregunta. ¿Era para este curso? Sí, no quise ser, pero ya me conocés. Lo mío es positivo, o sea, quiero asegurarme que siempre se cumplió. Yo hasta donde tengo entendido sí, pero que durante toda la historia del pueblo judío se cumplió estrictamente con esta norma, así como recién agregué otra. ¿Cuál? ¿Qué norma? Positiva, que ninguno se aprovechó de su condición de rabino. ¿En lo económico? En este caso me refería a sí, la bromita fue por lo económico. O sea que, lamento desilusionarte. no, al contrario, quería aclarar que lo decía con buena onda. O sea, no. Pero no lamentes, me alegro mucho. Les quiero contar algo muy interesante que se generó, que alguna vez se los habré dicho, y es que en la historia del pueblo judío de los últimos 2000 años, que ahora después le voy a contar a Mariano esto de los rabinos precedentes, desde que aparece la institución rabínica, se posiciona como lo más prestigioso. Y entonces, cuando ser rabino era prestigioso, y hablo de la antigüedad, no hoy, los padres de mucho dinero que tenían hijas mujeres querían casar a sus hijas mujeres con estudiantes rabínicos. Entonces, en nuestra historia, en general, los rabinos tuvieron una buena situación económica, no porque tuvieran que aprovecharse de su situación, sino porque se casaban con las hijas de los millonarios. Porque el papá de una hija quería que su hija tenga los mejores valores en la casa, la mejor educación, la mejor vida, y eso era estar al lado de un hombre de Torah. No hoy, está claro, no estamos hablando de la antigüedad. Entonces, en general, nuestra historia no encontró casos de gente que se hagan rabino para aprovecharse de eso, porque no es que si llegabas a ser rabino, entonces te casabas. Era en las yeshivot, ¿se acuerdan que siempre estaban los shadchanim, los que hacían los casamientos? Hablaban con los rabinos que dirigían las yeshivot y decían, a ver, contame, ¿quién es el mejor alumno? ¿Quiénes son los que más estudian y sacrifican? Y sobre ellos hacían los casamientos antes de que sean rabinos. Lo que sí van a encontrar hoy, y eso también es muy interesante, no sé si alguna vez lo investigó, ¿vieron que se publican las personas más ricas de los lugares? Bueno, si vos agarrás las fortunas más importantes de Estados Unidos, vas a encontrar gente vinculada al tecnológico, los dueños del Amazon, Apple, Microsoft y demás. Y si vas a Israel, en las fortunas más grandes del país, vas a encontrar algunos rabinos. ¿Y saben por qué? Por esto que les acabo de contar. Porque vienen acumulando de varias generaciones que se casa la hija de los millonarios con los rabinos y entonces tienen fortunas heredadas desde hace varias generaciones. Entonces, en la lista de los ricos de Israel figuran varios rabinos. No me equivoqué de país. Pero bueno, esas son las cosas que... Detalle. Respecto a la pregunta de Mariano, ¿qué había antes? O antes había rabinos, ¿qué hacían? El rabinato es un desprendimiento de lo que se llamó el Sanedrín. Y el Sanedrín era la casa que se conformó
como una especie de parlamento judío. No es exactamente un parlamento, pero era el lugar donde se reunían para estudiar, legislar y tomar decisiones. En ese ámbito va apareciendo el rol, pero realmente toma importancia y demás cuando es destruido el templo de Jerusalén. Hasta ese momento, la conducción del pueblo religiosa estaba en manos del Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Y de hecho, para que vean eso, les da un ejemplo bien concreto que tiene que ver con lo que es el día de hoy. Creo que hoy es jueves, no quiero llamarlo santo, pero bueno, el jueves de Semana Santa. Entonces, en la época de Jesús, que vivió en Israel, bajo el régimen y el mandato, ¿qué figura es nombrada como importante del lado judío? El sumo sacerdote. No se habla de rabinos, no, se habla del sumo sacerdote. El que juega ahí un rol o no juega un rol es el líder político, Herodes, cuando él era chiquito y nació, o el sumo sacerdote con las decisiones que tomaba. Es decir, que el rol rabino como alguien importante es a partir del año 70 de la destrucción del templo de Jerusalén. Impusieron muchas normas, algunas adoptadas por las autoridades escolares en Estados Unidos. Por ejemplo, tope de alumnos por clase. No sabía que las normas de Estados Unidos o de algunas escuelas... La Association de no sé cuánto cita al Talmud para fijar el tope de 25 alumnos por clase. Lo cita expresamente al Talmud. Bueno, como fuente, entre otros, ese es el que recuerdo. Bien, me pone contento saber que aportamos algo a la humanidad. Bien, además del premio Nobel y desarrollos tecnológicos en Israel. Estamos en el 31. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: óleo para unción de objetos sagrados será esto ante mí por vuestras generaciones. Sobre cuerpo de persona no será vertido, y según su composición no habrás de hacer con él. Consagrado es, consagrado será para vosotros. El hombre que labore como él, o que lo pusiere sobre profano, será truncado de su cuerpo. Esto tiene que ver con todas santidades. Si santidad es algo distinguido, separado, especial, no lo puedes usar para cualquier cosa. Cuando vos lo usás para otras cosas, lo trivializás. Tener ciertas cosas separadas le da cierta autoridad, importancia y distinción. Con esto les quiero decir que el origen de esto es el nombre de Dios. Que nosotros no podamos pronunciar el nombre de Dios es separarlo y distinguirlo para momentos especiales. Si vos pudieras decir el nombre de Dios en cualquier momento, terminás trivializándolo, que es lo que se busca acá con estos elementos religiosos. Que no lo uses para cualquier cosa para que no le quites la santidad de los momentos especiales. Esto se aplica a todo lo que hacemos en la vida. Si vos las palabras de amor más profundas las guardás para las personas especiales en los momentos especiales, tu palabra de amor tiene un lugar importante. Si tu palabra de amor la trivializás y se la decís a todo el mundo, a la 10ª persona que se la decís, ya el primero que la escuchó dice: este ama a todos, ama a cualquiera. Hay que saber que hay palabras, hay situaciones, momentos, hay ciertas circunstancias que tenemos que consagrar. Eso significa no trivializar, no usar todo el tiempo, no con cualquiera, no en abundancia. Lo escaso, lo especial, lo distinguido, le da ese valor especial. Y esto va con nuestro vocabulario y con hasta el ejemplo más tonto les puedo dar. Si vos te compras una ropa para salir y la usás todos los días, el día que vas a salir no es especial esa ropa, ni es distinta para esa cosa. Si bien es un ejemplo trivial, digamos, tiene que ver con eso. Entonces, en el templo, en el Mishkan, las cosas que se usaban para lo ritual
no debían ser usadas para otra cosa. Los aromas, los utensilios, las cosas que se preparaban, los ungüentos, todo eso era especial para esos momentos, y no había que trivializarlos. A ver, Germán dice, es interesante que en Israel hoy el concepto de aristocracia también está ligado a lo prestigioso, a los fundadores y a los héroes, más que a las fortunas personales. Ah, mira qué interesante. Sigue vinculado esto de... bueno, yo creo que también eso está muy ligado a que nunca tuvimos tierras ni bienes importantes, entonces el honor y el prestigio pasó por otra cosa en nuestro pueblo desde lo histórico, y esperemos que se siga manteniendo, a pesar de que ya tenemos la posibilidad de tener tierras propias. Bueno, llegué hasta el 34. Dijo Adonai a Moshe, toma para ti aromas, estacte, uña aromática, gálbano, incienso puro, en cantidades iguales habrán de ser, y harás con ello el incienso, compuesto según el arte del perfumista, mezclado, puro, consagrado, y pulverizarás parte de ello muy fino, y le pondrás delante del testimonio, delante de la tienda de reunión, donde reunirme contigo, allí sacrosanto será esto para vosotros. El incienso que habrás de hacer, según su composición, no haréis para vosotros, sagrado será para ti, ante Adonai, el hombre que hicieron con él reinarlo será tocado por él. Esto lo vimos la semana pasada en la primera parte del capítulo, cuando decía que lo tenía que hacer, y yo les conté que era para mindfulness. Pero lo recuerdo, para que tengas toda tu atención en lo que estás haciendo. Para que vos pongas todos tus sentidos en juego, hay algo que tiene que ver con el tacto, con tu mano, hay algo que tiene que ver con la vista, hay algo que tiene que ver con el oído, y algo que tiene que ver con el olfato. Para que vos, en el momento de conectarte en el rezo, en el momento de estar en el templo, tengas toda tu atención puesta en eso, y no te distraigas, y aproveches plenamente el momento, y no lo dejes pasar. Bien, abro el capítulo 31, y habló Adonai a Moshe diciendo, mira, he designado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de tribu de Yehuda. Y lo he colmado con el espíritu de Elohim, con sabiduría, con inteligencia y con un conocimiento de toda labor. Y vamos a hablar un rato de esta persona, porque es muy interesante el nombre de esta persona para empezar. Betzalel es el Fabi, arquitecto... perdón, hay un par de micrófonos prendidos, hay unos ruidos raros. Bueno, los cerramos. Ya está. Betzalel. Betzalel es el constructor y el arquitecto de todo el templo, de todo el templo portátil, el Mishkan, de todo el templo del desierto. ¿Saben lo que significa Betzalel? Tzel en hebreo es sombra, y él es Dios. Estamos hablando de la persona más creativa de la Torá, que se llama la sombra de Dios. Pero la sombra de Dios, Betzalel ben Uri. ¿Alguien sabe qué significa Uri? Or en hebreo es luz. Entonces, no es casual, los nombres de la Torá siempre son importantes, y acá hay algo súper significativo. Entonces, empecemos con las primeras cosas que podemos aprender de esto. Primera, para ser creativo, necesitas espacios de sombra también. Tenés que tener momentos donde te ocultes, donde te cierres, para desarrollar esa creatividad. Si ustedes conocen personas que son creativas, especialmente en lo artístico, van a ver que son personas que pasan por momentos de tristeza, de melancolía, de sombra. La mayoría de las personas más creativas son personas que pasan por momentos de sufrimiento en su vida. Pero por otro lado... Picasso decía que solo en el dolor se produce, y él pintaba sobre un banquito que le faltaba una pata, donde estaba incómodo, pues decía que la comodidad nos lleva a la creatividad. Sí, sí.
en el mundo artístico es muy claro esto, tanto en las artes plásticas como en las musicales. La mayoría de la gente más creativa de la historia de la humanidad fueron personas con dolores y sufrimientos muy fuertes, muy profundos, con sombras importantes en su vida. Bueno, nuestro primer artista se llama Sombra, digamos, es súper interesante. Pero por otro lado, el término sombra está también asociado a que cuando vos sos un creativo y te destacás, te llenás de luz y que no te la creas y que no te creas que sos una luz potente porque sos el creativo, también es otro mensaje que uno tiene que aprender. En general, a la persona que le va bien y se destaca le cuesta mucho mantenerse en la sombra, porque le gusta mucho exponerse en las carteleras. Y de alguna manera lo que el texto dice es, ya tenés bastante con haber sido el creativo que hace estas cosas, no quieras después seguir brillando por otro lado. Y por eso es Betzel Hashem, a la sombra de Dios. ¿Qué significa eso entonces? Que uno reconozca que cuando uno tiene un don, un talento, no es tuyo. Vos estás a la sombra de alguien que te dio ese talento. Vos no hiciste nada para tenerlo. No para que no lo desarrolles, sino para que no te la creas. El talento que se mezcla con soberbia es un talento que te daña. El talento que se mezcla con humildad es el talento que te beneficia. Y esto es algo súper importante, sobre todo en estas épocas, donde la fama es algo que tanta gente persigue porque lo ve como posible, cualquiera puede tenerla. Hoy tenemos la tecnología que alguien se hace famoso en poco tiempo y todos los jóvenes crecen queriendo ser famosos. Y yo diría que los jóvenes deberían crecer buscando un talento para desarrollar mientras que cultivan la humildad. Y no buscar ser famoso aunque no tengas ningún talento, que es lo que hoy la red social parece más potenciar. Claudio pregunta, ¿el talento hay que cuidarlo? Sí, porque es un don divino. Tu talento es algo que vos tenés para hacerle un bien a la humanidad, para aportar de vos a los demás. Hay gente que tiene talento en lo musical, hay gente que tiene talento en lo artístico, hay gente que tiene talento en las ciencias duras, hay gente que tiene talento en lo espacial, hay gente que todavía seguimos buscando el talento, hay de todo, pero lo importante es que uno pueda descubrirlo y hacer de tu talento algo que te permita vivir. Y eso también es un tema con los jóvenes de hoy en día que buscan, más que su talento, buscan su fuente de ingreso. Y la mejor manera de vivir feliz es que tu talento sea tu fuente de ingreso. Y que tu talento sea tu pasión, que vos te enamores de tu talento, que eso sea lo que te guste hacer, que logres en la vida dedicarte a algo, que lo hagas bien y que te llene de placer. Y ahí ya estás en el mejor de los mundos. Vuelvo a la Torá. Entonces, designó a Betzalel, hijo de Uri, que si lo ven en hebreo está escrito como Or, como luz, hijo de Hur, de la tribu de Yehuda. Solo para recordarles, de las 12 tribus, Yehuda es una de las que va a pugnar todo el tiempo por el liderazgo del pueblo de Israel. Acuérdense que Yehuda es uno de los que interviene muy fuertemente con todo el episodio de Yosef, y entonces hay una fuerte disputa entre, por un lado, Rubén, que era el primogénito,
Yehudá, que es el que toma mucha responsabilidad en el tema de Yosef, y Yosef como el favorito y privilegiado, y el poder de Israel en general está vinculado a alguna de esas tribus. Finalmente va a ganar Yehudá. Y en nuestra tradición, nosotros tenemos que el rey más exitoso del pueblo de Israel es la tribu de Yehudá, se llama David, y por lo tanto la corriente principal espera que el Mashiach venga de la tribu de Yehudá. Sí, Sofi. Cuando el episodio de Dina, también los que fueron los que traicionaron a Jacob fueron Yehudá y Leví. No, Shimón y Leví, Sofi. Simón, perdón. Segundo y Ahí tercer tenía hijo una confusión. de Jacob. Sí, sí, porque ellos dos también siempre lucharon por... Pero por eso ninguno de ellos quedó como los líderes y quedó Yehudá, que era el cuarto. En la bendición final de Jacob a sus hijos, lo descarta a Shimón y Leví por lo que hicieron con Dina. Bien, entonces este es Betzalel, hijo de Uri, de la tribu de Yehudá, colmado con el espíritu de Elohim, con sabiduría. Y ahí nos volvemos a detener, pero Ruach Elohim bejochma ubitbuna. Ubedaat, que son palabras que vamos a analizar un poquito. Empecemos con Ruach Elohim. ¿Se acuerdan que la Neshama tiene esos 5 niveles? ¿Quién recuerda cuál era Ruach? Bien, Mónica es peronista. Y me dice el segundo. Nefesh era lo material, tu espiritualidad más material. Ruach era la emocional. ¿Se acuerdan? Y Neshama era la espiritual. Entonces, Ruach Elohim es una persona que tiene muy desarrollada su emocionalidad, y por eso es un artista. Y por eso Betzalel tiene como función la creación artística del espacio espiritual del pueblo de Israel. Él tiene que crear ese espacio con su don artístico para inspirar a los demás. Y eso es emocionalidad, lo que necesita. Esa es el desarrollo de su neshama más importante, la parte de su alma completa más importante, es la parte emocional. Pero también el texto dice, además de eso, Ruach Elohim bejochma. Entonces, ahí aprendemos que no solamente su parte emocional se desarrolló, sino también su sabiduría. Acuérdense que Jochma más Binah son las dos sefirot de la cabeza. Y Jochma es la intuitiva, mientras que Binah es la comprensión. Jochma abre. Entonces, con esa lógica de la Kabbalah que hoy sabemos, lo que está diciendo es que un espacio espiritual construido debe conmoverte emocionalmente y debe despertar tu parte intelectual, pero intuitiva, no la racional de la comprensión, sino la de la intuición y la que abre mundos. Cuando uno se acerca a un espacio espiritual, debiera intentar desarrollar esas virtudes, esas características. Y hay gente que se acerca a lo espiritual con la mentalidad del científico que viene a dividir y a separar y a analizar y a entender cositas por separado. Como si estuvieran con un microscopio disecando un animal. Y ese enfoque, que es el de Binah, es necesario para otras cosas. Para lo religioso es necesario más el enfoque de la emoción y de la intuición. De la cabeza, pero no de la parte que tiene que ver con el entendimiento puntual, sino con la mirada más general y de apertura. Y acá tienen Jochma, Binah y Dat, ¿sí? Es una de las fuentes de las cuales se saca estas tres, porque dice Jochma,
Ubit Buna Ubedat. Jochma Binah y Dat es la concentración de las dos. Pero lo más importante que dice es que termina diciendo Ubehol Melaja. Nosotros estamos a veces acostumbrados a que la gente talentosa no labura. No, si ya tiene talento, ¿para qué tiene que ser sacrificio? El sacrificio es para los que no tienen talento. Y acá el texto dice, le dio todos los talentos que hay, ¿para qué? Para que haga el trabajo, para que haga la melaja. Y de nuevo, me parece que esto ayuda mucho a la gente que le va bien con el talento. Nosotros tenemos a veces los deportes ayudan. Tenemos un lindo ejemplo en el deporte. Sí, María, ¿querés decir algo? No, que justamente hablando de Joshman y que representaba la sabiduría, que como que la sabiduría también requiere fuerza, constancia y perseverancia. Claro, Y cuando vos hablaste también que sería la parte masculina, por así decirlo, ¿no? Y que es que abre y de otorgar, también se me cruzó la parte del sol y la iluminación, es decir, esos talentos que uno que recibe como un don, como un regalo, y bueno, tratar de ponerlo al servicio para que iluminen, ¿no? Para sacarlo para afuera y que iluminen a los demás. sí, Nada, hace falta humildad y trabajo. El talento tiene que estar siempre acompañado de trabajo, pero no todo el mundo lo vive así. Yo les quiero un ejemplo a veces del deporte que ayuda, no sé si alguno es tenista, pero el mejor ejemplo para mí de esto es Nalbandián. Ustedes saben que Nalbandián jugaba con Roger Federer de los juveniles, y Nalbandián le ganaba. Y Nalbandián es un talentoso tremendo, pero en términos deportivos es un vago. O sea, no quería entrenar todos los días en forma sistemática, mecánica. Y Roger Federer es un esclavo del entrenamiento y del esfuerzo. Y bueno, uno llegó a un lugar y otro llegó a otro. Por supuesto que los dos tuvieron mucho talento y los dos les fue bien en lo que hicieron. Pero uno fue el número uno del tenis para mí más grande de la historia y el otro la pasó bien. Digamos, y por supuesto que teniendo tanto talento, igual le fue bien. Pero son pocas personas las que tienen tanto talento. La mayoría tienen un poquito de talento y tienen que tener mucho esfuerzo, ¿no? Como decía, no me acuerdo quién decía, es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Eso es talento. Que Schwarzman es el ejemplo de eso. El Peque es un laburante. Y Nadal también. Vos lo mirás a Nadal. Nadal técnicamente en tenis tiene golpes rarísimos. Pasa que Nadal es la entrega al esfuerzo para suplir lo que no le dio lo físico incluso. Eso es del Peque, ¿no? El Peque tiene una altura que no es para jugar al tenis. Y bueno, lo complementó, lo suplió con otra cosa. Avi pregunta qué significa Uri. Es mi luz. Dije, Or es luz, Uri es mi luz. ¿Se podría decir que la elección de Betzalel tiene un significado especial? Lo lógico hubiera sido que elija a un personaje importante. No, eligieron al que tenía el talento para esto. Por eso la importancia no es en qué familia estás, sino si tenés o no tenés la preparación para hacer lo que tenés que hacer. Por eso fue elegido Betzalel. No hacía falta que sea un Cohen. Hacía falta que tenga la habilidad y el talento para lo que estaba requerido ser, y la melajá, y la capacidad de trabajo. Nalbandán se desviaba por el automovilismo, no solamente por el automovilismo. Le gustaba la joda, a Nalbandán le gustaba la joda. Le encanta el automovilismo y de hecho corre y corrió y demás y sigue corriendo, pero era dicho por él en entrevistas, no es que yo estoy trayendo acá o la zona Ra o tengo una información confidencial, no, digamos, hablo de entrevistas en los medios de comunicación. Acá Tomás me dice que fue Einstein el que dijo 1% y 99%. Bueno, no sabía que lo había dicho, pero la frase me parece que es sencilla, simple y fantástica.
Bien, entonces seguimos con el texto de la Torá. 6. Y yo he aquí que he asignado con él a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y al corazón de todo sabio de corazón, he dotado con sabiduría, y habrán de hacer ellos todo lo que yo he ordenado. Y como siempre, vamos a recurrir al hebreo. O me salteé, no, perdón, me salteé, no, espérenme, me salteé en castellano, nadie me corrige, ¿qué pasa? Tengo que ir al 4. Para crear diseños, para labrar el oro, la plata y el cobre, y para tallar o para la talla de pedrería, para engastar y para la talla de maderas, para hacer toda labor. Ahora sí, eso es lo que recién no había leído. Pero vamos a ver a Oliab, ¿qué significa? ¿Alguien sabe lo que significa Oel en hebreo? Algo con Dios. No, porque ese él es con Hei. Carpa, carpa, Muy bien. Oel es carpa. Y Ab, carpa. No es mío, es de Mónica, ¿eh? y Ab, Padre. padre. Ah, Ben, Ahisamach. Aj es hermano. Carpa, padre, hermano, es lo que simboliza una persona de familia. Piensen que carpa es la casa en la antigüedad. Es como si yo le hubiera dicho que se llama casero con el padre y con el hermano. Es algo que habla de una persona de familia. Entonces, el complemento para el talento está puesto en la persona que entiende la importancia de la familia. Porque a veces el talento te aleja de los valores de la familia, de la pertenencia, del lugar de donde vos venís, de la gente más cercana a vos. Mucha gente, cuando es talentosa y triunfa, se olvida de dónde viene, dónde pertenece y se busca nuevas relaciones y nuevos vínculos. Por eso esta persona que es talentosa tiene un complemento de alguien que mantiene el vínculo y el rol de familia. Que si ustedes me preguntan a mí, en lo espiritual es clave. Vos en lo espiritual tenés que tener una propuesta, como dijimos antes, con Jochma, inteligente, sabia, pero tiene que estar siempre vinculado a la familia. No debía estar nunca separado de esa idea. Entonces, esta es la persona que se elige para complementar, para ayudar a Bezalel, y es de la tribu de Dan. Dan es uno de los hijos de Jacob y es el parámetro de la justicia en términos de su significado en hebreo. Din es juicio en hebreo. Bueno, y el corazón de todo sabio, de corazón, es dotado con sabiduría, y habrán de hacer ellos todo lo que yo he ordenado. La tienda de reunión, y el arca del testimonio, y el propiciatario que está sobre ella, y todos los enseres de la tienda, y la mesa y sus utensilios, y el candelabro puro, y todos los utensilios, y el altar y el incienso, y el altar del holocausto, y todos los utensilios, y la pila y su base. O sea que tienen que construir todos los elementos que ya cuando fuimos apareciendo los fuimos estudiando y viendo, no los vamos a repetir acá, fuimos viendo... Pero se fueron con plata de Egipto, evidentemente. Claro, ¿se acuerdan que la Torá lo cuenta? Que cuando nos íbamos a ir, todo Israel fue a pedirle a sus vecinos egipcios oro, y todos le regalaron oro simpáticamente, y se llevaron todo ese oro, que en ese momento Moshe fue a buscar ¿qué? Mientras toda la gente buscaba oro, ¿qué buscó Moshe?
¿Quién sabe? Pato está hablando, pero está muteado, así que no sé. A Yosef. Muy bien. Mientras todos buscaron llevarse oro de Egipto, Moshe fue a cumplir la promesa de llevárselo a Yosef a ser enterrado en la tierra de Israel. Y eso habla también, obviamente, de la humildad de Moshe y son los atributos que lo definen. Bien, entonces todo se construyó o se inició la tarea, se preparó la gente para poder construirlo, y además de las construcciones y los ropajes para el servicio, y los ropajes sacros para Aarón, el sacerdote, y los ropajes de sus hijos para servir, y el óleo de la unción, incienso, todo esto ya lo vimos antes, como todo lo que había ordenado Abraham de hacer. Habló de Moshe diciendo, mas tú habla a los hijos de Israel diciendo, empero mis Shabbatot habréis de observar, ya que un signo es entre mí y entre vosotros para vuestras generaciones, para que se haya de saber que yo soy Adonai, el que os consagra a vosotros. Habréis de observar el Shabbat, pues sagrado es para vosotros. Cualquiera que lo profanare, morir habrá de ser muerto, ya que todo el que hiciere en él trabajo, melajá, será truncado aquella persona de en medio de sus congéneres. 6 días habrás de hacer trabajo, melajá, pero en el séptimo día, Shabbat, día de descanso, consagrado ante Adonai, todo el que hiciere trabajo en el día del Shabbat, morir habrá de ser muerto. Habrán de guardar el Shabbat para observar por generaciones. Muy bien. ¿Mataban a la gente de verdad cuando hacían estas cosas? ¿Cuando transgredían? No sé si ellos lo hacían, pero los rabinos actuales podemos hacerlo con la gente de nuestra comunidad que transgrede, así que cuídense. Según el relato rabínico místico, no, es una muerte espiritual, no es una muerte física. Y según el Talmud, si un tribunal decretaba la muerte de una persona cada 70 años, era un tribunal sanguinario. O sea que en los textos posteriores todos hablan de que estos son relatos que no hablan de una muerte literal. Pero como ya estamos terminando el encuentro hoy, quiero enseñarles algo muy importante y de acá los dejamos para pronunciar Shabbat la semana que viene. ¿Qué es lo que está prohibido hacer en Shabbat? Cortar papel higiénico. No. ¿Qué está prohibido hacer en Shabbat? Trabajar. Trabajar. ¿Cómo se dice? Trabajar. Abodá. No. Labor. Fuego. Leí en hebreo el texto, en la Torá, ¿qué dice? No dice abodá. Melajá. Melajá. No está prohibida la abodá, está prohibida la melajá. ¿Y cómo saben los rabinos cuál es la melajá? Porque, por ejemplo, ¿cuál es mi abodá? Yo soy rabino y yo trabajo en Shabbat. Lo que no se puede hacer en Shabbat no es abodá, es melajá. Y la melajá, van a concluir rabinos, fueron todas las labores necesarias para construir el templo de Jerusalén, que es lo que cuenta antes. Vieron que recién les conté toda la melajá que tuvieron que hacer Betzalel y Oliab, y describió toda la melajá, y por eso se decía en hebreo melajá, y pegadito dice, Shabbat, no hagas melajá. Entonces los rabinos decidieron en el Talmud que lo que está prohibido hacer en Shabbat son las melajot que hicieron para erigir el templo del desierto y después los demás. Así que la semana que viene, si me acompañan, si vienen, Y cocinar y calentar, y eso, ¿dónde entra? bueno, por eso, la semana que viene, si me acompañan y se suman, les voy a contar esas melajot y cómo es que se dedujo que esas son las melajot de la construcción. Nos dejas una semana con la duda. Es que yo estudié marketing, Claudio, yo necesito, y además les voy a contar Mañana Shabbat. lo más importante de la felicidad de la gente del siglo XXI. No, tampoco me van a creer. Así que nos vemos mañana en Shabbat o el jueves que viene
arrancamos desde Shabbat con las Melajot. ¿Ok? Gracias. Buenas Gracias, noches para todos. Chau, chau, Moadim Chao. Simcha para todos. Chau. Chau, chau. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao a todos. Gracias, chao, chao.